¿Qué opináis sobre la nueva moda en bici combinando las medidas de rueda? 29 pulgadas en la rueda delantera, 27 pulgadas y media en la rueda trasera. Nosotros ya tenemos una opinión después de haber probado esta Mérida 160. Os lo contamos a continuación. En el primer vídeo ya os hablamos brevemente de esas primeras sensaciones que tuvimos nada más montarnos en este modelo de 160 y como os estamos recalcando, una rueda delantera con mayor diámetro y también una cubierta más estrecha y una rueda trasera con menor diámetro en pulgadas y a su vez una anchura mayor de cubierta, 29 pulgadas en el tren delantero con una cubierta Maxxis Assegai brutal, con una capacidad de tracción, agarre y dirección muy destacable, con una anchura de 2.5 y una rueda trasera 27 pulgadas y media, Maxxis Minion DHR en anchura, ojo, 2.6, un puntito mayor. Por lo tanto, partimos de esa base que hemos utilizado toda la vida en la moto de campo. Y a lo que vamos realmente, que es a la opinión de cómo funciona esta combinación de ruedas de 29 delante y 27 medio detrás. Cuando algo va bien y no sientes nada raro en la bici, es muy buena señal, pienso yo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuanto más lento vayamos, a lo mejor sí puedo entender que pudiera ser no acertada esta combinación, pero cuando además tenemos la posibilidad de darle un poquito de caña y manejamos un poquito la bicicleta, pues ese tren delantero más direccional te ayuda más a comerte todo, direcciona, tracciona, mucha más seguridad con un mayor diámetro y a su vez esa rueda trasera con esa reactividad, con esa capacidad de aceleración, aunque en este caso pueda venir ayudada con el sistema de motorización que tienen estas e-bikes, pero es algo que realmente me ha gustado mucho. Eso sí, yo le quiero poner una cubierta un poquito más estrecha para que sean las dos iguales. Otra de las cosas por las que puede también estar muy bien es que la rueda trasera es la que se lleva más impactos y tiene más sentido común que sea también un poco más ancha y un poquito más baja de diámetro para que sea más robusta. Una rueda cuanto más diámetro tiene es más débil a los impactos, por lo tanto también puede ser otra parte positiva de esta combinación de ruedas. Y para los que nos gusta ir jugando además así un poquito con la bici, con la adherencia, con los derrapitos, pues es mucho mejor y más cómodo mover la bicicleta y lanzarla y darle un par de vueltas con el diámetro de rueda un poquito menor que mayor, pienso yo, ¿no? Por física. Muy buena posición de conducción, un tren delantero con una potencia cortita y un manillar con una longitud adecuada a la talla de la bicicleta, a la talla de los usuarios, una talla S, no un manillar súper ancho que mayoritariamente tenemos que cortar a veces. En este caso no, ya viene bastante bien para poder conducir. Continuamos con el grupo de accesorios que mayoritariamente acompaña a esta Mérida de 160. Shimano Deore. Al margen de que sea una gama modesta y que pese unos gramos más, lo cierto es que es eficiente. ¿Qué es lo, entre comillas, peor que podemos tener de este modelo, de este equipamiento que lleva esta Mérida de 160? Ese abanico de posibilidades en el casete del tren trasero, 1142. Hoy en día, pues oye, estamos acostumbrados un poquito más a ese concepto Eagle, a ese 1050 o 1051 en el caso de Shimano, que aunque tengamos esta bicicleta asistida de pedaleo, puede dar la casualidad y las circunstancias de que nos falten piñones para darle caña en alguna subida por mucha asistencia de pedaleo que tengamos. Entonces ese pues puede ser un aspecto un poquito más a tener en cuenta o a mejorar, pero el precio de la bicicleta no sería el mismo, evidentemente, porque esta gama de accesorios nos permite tener una e-bike, un modelo de bicicleta mucho más accesible que otros que superan con creces este precio final de este modelo en concreto. Más aspectos y en este caso positivos de la transmisión. Las bielas. Unas bielas con una acertadísima longitud de 165 milímetros. ¿Por qué? Nos va a ayudar a tener una cadencia y una liberación sobre todo de impacto sobre el terreno cuando tratamos de subir las trialeras que tanto nos gustan, aprovechando la gestión del motor que tenemos con estas bicicletas.
Y para terminar esta familia de accesorios de Shimano Deore, los frenos. Dijimos en el primer vídeo, en las primeras sensaciones, que estos 200 milímetros de elección, tanto en el diámetro del tren trasero como en el tren delantero, en los frenos de disco, podía ser un poquito justo en el apartado del tren delantero. Y en algunas zonas se puede echar un poco en falta algo más de mordiente, pues porque al final son bicis que pesan, que bajamos con inercia y que si quieres apurar la frenada necesitas una garantía un poquito sólida en el tren delantero. Bueno, nosotros le hemos puesto ahí unas pastillitas Galfer que nos ha mejorado un poquito ahí de mordiente para esa brusquedad final, pero sí es cierto que en alguna ocasión podría venirnos mejor. Ojo, pero no tenemos que olvidar que además estos frenos Shimano Deore vienen con el concepto nuevo, doble pistón, o sea 4 pistones, por lo tanto esta calidad de mordiente con los 200 milímetros es una garantía bastante suficiente, o sea que no nos volvamos tampoco locos en pensar que nos va a faltar frenada. El guiacadenas para este tipo de bicicletas enduro de 160 milímetros de recorrido pues siempre es un plus adicional para evitar esas salidas innecesarias que a veces no sabes ni por qué se te ha salido la cadena. Y si querías un poquito de magia, de esta Mérida sale del cierre trasero una pequeña llave con 2 medidas de Allen y para complementarlo debajo del asiento una pequeña multiherramienta con muchas más llaves Allen, con llave Store y con 2 medidas de destornillador de plano y estrella. El comportamiento de la suspensión es realmente bastante bueno. Destacar las barras de 35 milímetros un poquito más específicas para este tipo de bicicletas ya de bikes, con más peso, con más impactos, con más todo a nivel de inercias, y el Super Deluxe en el amortiguador trasero con la opción de bloqueo abierto, bueno, también lo tiene el tren delantero, la horquilla, los rebotes, la verdad es que han funcionado muy bien, suaves. Un dato para que tengas en cuenta también adicional si queréis, para nuestro peso de 68 kilos alrededores, pues he metido unos 75 PSI en el tren delantero, 75 altos y unos 150-155 en el tren trasero. En el tren delantero a lo mejor si veis la pegatina recomienda un poquito menos para nuestro peso, pero cuando bajamos fuerte y nos guste rápido, quizás un poquito más a nosotros, por, no sé, por características y por gustos personales, no nos gusta hacer tope tan pronto, lo ponemos así. La tija telescópica me parece un accesorio totalmente obligado, da igual qué tipo de bicicleta sea. Biomecánica de pedaleo, rango de movimiento, nunca me cansaré de decirlo, solamente un matiz. Todas estas tallas S de bicicletas en todas las marcas en general pues suelen venir con menos opción de recorrido que las tallas mayores, que suelen venir con un poquito más de capacidad de recorrido en la tija telescópica. Pues un detalle a tener en cuenta, que a veces sí nos puede molestar. Por describir y recordar rápidamente las características de este cuadro Mérida E160, un cuadro con el triángulo principal en carbono, el triángulo trasero en aluminio, un triángulo de carbono principal con un guiado de cables interno, con una entrada así súper atractiva que parece un coche deportivo con unos spoilers así, bien reforzado por abajo para los impactos de las piedras, tiene el sistema de encendido de batería integrado en el chasis y como podéis ver perfectamente integradísimo este motor Shimano, como venimos diciendo que monta esta Mérida E160. Un triángulo trasero, como he dicho, de aluminio, que tiene una especie de herradura para darle más rigidez en los tirantes de arriba, que a lo mejor estéticamente no te gustan mucho, pero que hacen su función, que es lo importante. Y el apartado final, para lo que está hecha la e-bike, que es la asistencia de pedaleo. Esta Mérida E160 monta un motor Shimano con 504 vatios hora, y con sus 3 clásicos modos de trabajo. Uno de los aspectos más destacados de estos motores Shimano es su calidad de pedaleo. Me explico. Pedalear con un motor de asistencia siempre lleva implícito que sientes como la asistencia de pedaleo te va empujando continuamente, y aquí obviamente también lo sientes, pero la calidad de pedaleo te hace sentir como si estuvieras pedaleando en una bicicleta tradicional, y eso es algo que siempre hemos destacado de estas motorizaciones de Shimano, ¿no? Esa naturalidad de la biomecánica de pedaleo. Sin embargo, he hecho en falta, después de haber probado pues, estos diferentes motores que hay también en otras bicis, el EMTB, ese modo donde
te optimiza en función de la presión y la potencia de pedaleo que tú imprimas, te va regulando la entrega de potencia, pues me parece muy interesante para que, bueno, todos, poco a poco, todos los motores lo vayan teniendo. Pero no significa que vaya mal, significa que echamos de menos un punto más de opciones en este motor Shimano, porque aquí vas directamente tú regulando. El modo eco, pues el modo eco, como su propia palabra lo indica, es un modo cómodo que entrega la potencia de manera muy suave, dependiendo de para qué caso es poco eficiente, lógicamente, pero se trata de un poquito de asistencia de pedaleo y sobre todo un máximo ahorro en cuanto a la duración de la batería. El modo trail, pues es quizás el modo que más vamos a utilizar, por su eficiencia en la entrega de potencia, en la canalización de ayuda para todo tipo de terrenos y que a su vez pues no desgasta la batería tanto como el modo boost, el modo turbo de este motor Shimano, que, como venimos resaltando, es un modo de una entrega de potencia fuerte, explota bastante brusco y en ocasiones hay veces que donde lo utilizamos por la necesidad que tenemos, bien sea por subidas, bien sea por zonas muy técnicas de escalones, de terreno suelto, pedregoso, no somos capaces de controlar muy bien esa potencia, pero sobre todo de canalizar el acompañamiento del cuerpo acorde a esa explosión de energía que da. Esto siempre es un poquito como el eslogan de la potencia sin control no sirve de nada. Si somos capaces de controlar ese modo boost, es muy interesante, por supuesto, para poder sobrepasar obstáculos, pero muchas veces puede ser más negativo utilizar el modo boost que el modo trail. Por lo tanto, Mérida E160, bici súper atractiva, combinación de ruedas, manejable, con una funcionalidad muy destacable para el enduro. 2, a tener en cuenta esa opción de casete limitado para algún tipo de subidas, pero 3, una bici mucho más accesible en calidad-precio que otros modelos que hoy en día puedes tener en el mercado. Por lo tanto, no podemos deciros nada más que os subáis en la bici y que deis vuestra propia opinión de esta Mérida E160. Nos vemos en más aventuras aquí en Planet MTB.